tenemos al doctor Carlos Sandoval, que es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Gerontología y Geriatría, es profesor de geriatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está en pre y posgrado, es miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor, es escritor y comunicador de Zona Geriátrica, que es emitido en su país. Tiene varios libros respecto a temas geriátricos, específicamente sobre el Alzheimer, los cuales son la enfermedad del olvido, ahora me toca a mí, y el ABC del Alzheimer. Bienvenido, doctor Carlos Sandoval. Muchas gracias. Él nos va a hablar de trastornos conductuales de las demencias. Adelante, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Geriatría y Gerontología por la invitación. Estoy muy contento de participar con mis hermanos paraguayos, un país al que admiro mucho por su historia, de guerreros, de valientes, y por esa música tan linda que tienen los paraguayos, que me encanta. El pájaro chagüí, el pájaro campano, etcétera. Yo tengo ahí mi música y que de vez en cuando las escucho con mucho gusto. Segundo, un cordial saludo a mi buen amigo Edgar Aguilera, profesor universitario de Paraguay, con quien, como ella mencionó, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, siempre nos cruzamos en los congresos mundiales de geriatría y nos damos un fuerte abrazo. Y finalmente, para rendir un sentido homenaje a todos los enfermos del COVID que han fallecido, especialmente a los fallecidos del área de salud, que han fallecido médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, cumpliendo su deber, trabajando y muriendo. Yo en el Perú ha fallecido muchísimos colegas y lamentablemente sigue sucediendo eso. ¿Cómo yo mismo cambio? ¿No? ¿Puedo cambiar yo? Sí. Esta es la foto del doctor Alzheimer y él el año 1906 era un patólogo muy respetado, muy conocido dentro de Alemania, y él es el que en un caso de una mujer relativamente joven, el primer caso de Alzheimer lo desarrolló con esta mujer de 54 años, que debutó curiosamente con un problema conductual. Era una mujer desconfiada, esos casos que me roban, me pegan, se llevan mis cosas, me amarran. Entonces debutó con un caso conductual. En esa época, pues, estamos hablando de 1906, 1907, no existía la tecnología que existe ahora. Entonces, el doctor Alzheimer anotaba y le hizo seguimiento por 4 años a esta mujer hasta que falleció. El mismo doctor Alzheimer le hizo una biopsia, una autopsia, y biopsió el cerebro. Y observó 2 cosas interesantes: unas placas de sustancia amiloidea y unos ovillos neurofibrilares. Obviamente no se sabían qué era, pero ya existían, las describió el doctor y dijo, bueno, acá hay unas placas seniles y unos ovillos neurofibrilares, hace más de 100 años. Hoy en día, a pesar de toda la tecnología y todos los biomarcadores, los exámenes de imágenes, etcétera, etcétera, con las que contamos, estas 2 estructuras, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, constituyen el diagnóstico certero y definitivo de la enfermedad de Alzheimer. El caso del doctor Alzheimer fue un caso de demencia presenil, porque la paciente no tenía los 60 años. Ahora, la demencia es un problema de salud pública, no es una cosa simple, anecdótica. No sé como si en Paraguay se habrá estos chistes, pero en el Perú, por ejemplo, alguien se olvida y la gente dice, ya te está persiguiendo el alemán, refiriéndose al doctor Alzheimer, y a veces lo toman a la ligera como si fuera un chiste, una broma, y no es así. Es una cosa muy seria.
que ya constituye un problema de salud pública. Miren, en el año 2011 el presidente Barack Obama declaró como un problema de salud pública en los Estados Unidos a la enfermedad de Alzheimer. Acá para los amigos les recomiendo la lectura de estos 3 libritos. Bueno, son unos libros anchos, digo libritos, pero están en internet, gratuitos, muy buenos sobre la demencia, y los 3 libros son auspiciados por OMS, son bastante gruesos, poquito antiguos porque son del 2015, pero bastante con buena información. La entonces presidenta de la OMS, la doctora Margaret Chan, también habló sobre el Alzheimer y dijo que si ahora se vive más, porque vivimos más, hoy en día la esperanza de vida ya se está, incluso en nuestras realidades, en América Latina, ya se está acercando a los 80 años, y los europeos a los 90, o sea, cada día se vive más, cada día se nace menos. Entonces estamos asistiendo a un proceso de envejecimiento poblacional, pero acá hay una cosa, cada día la gente se enferma más, hay más enfermos, porque ya las enfermedades agudas, las infectos contagiosos, gracias al control del antibiótico, de la higiene, han sido desplazadas por las enfermedades crónico-degenerativas. Y dentro de las enfermedades crónico-degenerativas está el Alzheimer. Entonces, se vive más, pero hay más enfermos. Si ustedes van a las emergencias de cualquier hospital, van a ver que en la emergencia, en los servicios de medicina interna, en cuidados intensivos, está lleno de personas adultas mayores. Y es más, en esta epidemia del COVID o de la COVID, se puede decir el COVID o la COVID, ya lo dijo la Academia Española, quienes más han muerto han sido adultos mayores. Se han enfermado todos, pero los que menos han sabido resistir esta enfermedad han sido los adultos mayores. ¿Qué es la demencia? La demencia es un síndrome neurodegenerativo, progresivo, crónico, invalidante, que compromete por un lado las funciones cognitivas superiores, juicio, cálculo, lenguaje, la conducta y la conducta. El conocimiento no se nula, o sea, el paciente está despierto, está consciente, puede estar caminando, es más, abre la puerta de la casa y se fue, y se perdió, pero no puede creer que tiene 10 años, está totalmente cognitivamente y conductualmente está alterado. Aquí están los cambios neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer. Ahí está lo que el doctor Alzheimer hace 100 años vio, los depósitos de beta amiloide y las degeneraciones neurofibrilares. Hoy en día se sabe que esas placas seniles son depósitos de sustancia beta amiloide y los ovillos neurofibrilares simplemente es la fosforilación de la proteína tau del axón de la neurona que hace que se enrolle en sí mismo y se forme el ovillo neurofibrilar. Los grandes investigadores están tratando de crear una vacuna para evitar que se deposite la sustancia amiloidea. No es la vacuna como nosotros nos la imaginamos cuando hablamos de una enfermedad infectocontagiosa en la que inyectamos el virus atenuado, o ahora esta novedad de inyectar ARN que va contra las cabecitas del coronavirus. No, esta sería otro proceso que también la han llamado vacuna, que evitaría que se depositen las sustancias amiloideas y se formen las placas seniles que son conformadas por beta amiloide. Otros cambios, va a haber una angiopatía amiloide cerebral y los llamados cuerpos de Lewis, que también no solamente son patognomónicos del Alzheimer, sino de muchas enfermedades. La demencia tiene 3 fases, básicamente. Eso es lo más fácil. La temprana, que más o menos dura 1 o 2 años, la media y la avanzada. En este cuadrito habla de que en la fase temprana muchas veces pasa desapercibido. El paciente está medio confundido, medio desorientado o medio desubicado, y aquí es donde hay que tener muy buen ojo clínico para detectar el diagnóstico de demencia en la fase temprana.
Si el paciente tiene un nivel de educación superior o muy superior, vamos a decir que es un gran filósofo, un antropólogo que ha leído toda su vida, una persona muy educada, de repente no se acuerda de tal o cual palabra, pero te saca 2 o 3 sinónimos y sabe cómo defenderse. Entonces, muchas veces pasa desapercibido, pero un buen ojo entrenado y sobre todo un buen examen neuropsicológico con un psicólogo entrenado le puede diagnosticar el Alzheimer en la fase temprana. En la fase media ya es evidente, ya los olvidos son bastante frecuentes y acá empieza a comprometer las actividades básicas de la vida diaria. El paciente ya no se viste solo, ya no confunde, ya no se podría hacer un nudo de corbata, confunde la ropa, de repente puede intercambiar colores de medias, etcétera, en la fase media. Y en la fase avanzada, ya el Alzheimer es algo evidente, ya no hay nada que hacer, ya el paciente inclusive está en la fase dependiente de la enfermedad. Esta es la clasificación fácil, temprana, media y avanzada. Ahora, al inicio del siglo, hasta el año 2000, con el DSM-4, se hablaba primero del paradigma cognitivo. Es decir, Alzheimer y demencias eran problemas cognitivos, funciones cerebrales superiores, memoria, y después decían, y después aparecen los problemas conductuales. Eso fue hasta el siglo pasado, hasta 1999, en que se hablaba del famoso paradigma cognitivo. Ya del 2000 para adelante se empieza a agregar como parte del diagnóstico y parte del cuadro clínico la parte conductual. Entonces, un enfermo de Alzheimer puede debutar su enfermedad con problemas cognitivos o con problemas conductuales. Ya no hay que esperar un poco más para que aparezcan los problemas conductuales, ya puede debutar. Ese clásico paciente que dice, me roban, me pegan, me esconden mis cosas, se ponen demasiado desconfiados. Lo que sí es un común denominador y siempre se va a dar es la memoria reciente. La memoria reciente, la escuela europea del doctor Dubois, él siempre ha dicho que en Alzheimer, básicamente, memoria reciente es un dato fundamental que inclusive se manifiesta en la etapa temprana de la enfermedad. Entonces, aquí, en el 99, la Asociación Psicogeriátrica Internacional reclamó y dijo, ya eso del paradigma cognitivo me lo deja a un lado y vamos a hablar vamos a agregar los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, que acá está como SPCD, y remarcando su relevancia. Entonces, ya no hay que esperar un tiempo para que aparezcan porque antes decían cognitivo, conductual y dependencia, ya no, ahora sí puede la persona debutar con la parte conductual. Bueno, habíamos hablado de que la OMS divide en 3 etapas, la parte temprana, media y tardía, pero apareció este doctor muy, muy inteligente, muy capo, y dividió las etapas en 7. Poquito que nos complicó, pero también nos ayudó mucho, porque ya se puede hablar que las etapas del 1 al 3 son estados predemencia. O sea, no podemos hablar que ya existe una demencia en sí, sino estados predemencia. Y a cada etapa le dio un nombre. Le llaman el GDS o las etapas del doctor Reisberg. Aquí están las 7 etapas. Primero, aparentemente no habría ningún problema cognitivo, no hay deterioro cognitivo. La segunda es mediano, otro ya hay un deterioro cognitivo. Las 3 primeras son predemencias. Ahora, existe ya, el doctor Aguilera mencionó un concepto que se llama el deterioro cognitivo leve, que en inglés es el mild deterioro cognitive, que no aparecía en el DSM-4 y del 2000 para abajo no se consideraba y ahora sí se considera. Algunos le llaman predemencia y unos le dicen no, es otra etapa completamente diferente, porque no necesariamente todas las personas que tienen deterioro cognitivo leve van a ser en el futuro demencia.
Y acá están las últimas 7 etapas de GDS o del Dr. Reisberg, en el que ya se ve que hay un cuadro moderado, severo y totalmente severo, dependiente. Generalmente los neurólogos, los geriatras, los médicos en general, los colegas de medicina familiar, tratamos con medicinas hasta la 6ª etapa. Ya la 7ª etapa, en que el paciente ya está totalmente dependiente, con babero, con pañal, sentado, echado, ya no vale la pena darle pues medicamentos para el Alzheimer como la memantina o los derivados de la acetilcolinesterasa. Ya no tiene sentido. Más bien, a veces los laboratorios me odian porque yo llego y se los retiro. Digo, ¿ya para qué le vas a dar a un enfermo en fase 7 estos medicamentos? Ya no tiene sentido. Y encima son caros, entonces mejor que gasten en pañal o en pagar a una persona a estar gastando en estos remedios. No voy a ampliar mucho los conceptos de los biomarcadores porque el doctor Aguilera los ha hablado muy bien, pero el detalle de los biomarcadores importante es de que se puede diagnosticar la enfermedad de Alzheimer sin que la persona tenga demencia. Miren qué interesante. Podemos decir, esta persona tiene Alzheimer y no tiene demencia, porque ya tiene los biomarcadores. Y los biomarcadores pueden ir apareciendo entre 20 y 30 años antes. Es decir, si el enfermo debutó la enfermedad a los 70 años, probablemente desde los 40 o 50 empezó a crear biomarcadores en su cerebro que se pudieron detectar en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Entonces, este es otro de los aportes modernos que ha dado del 2000 para adelante. Entonces ya hemos visto que se puede utilizar en líquido cefalorraquídeo el beta-amiloide 42 y también se puede emplear utilizando la tomografía por emisión de positrones, que en nuestra realidad no es de rutina. Nosotros no conozco colegas que pidan esta prueba para diagnóstico. En todo caso, se puede pedir una resonancia en donde sí, acá en este slide podemos ver una atrofia cerebral en el lóbulo temporal medial y en la corteza paralímbica y temporal. Ahí sí se ve en la resonancia, y un ojo entrenado, un médico entrenado puede determinar con una buena resonancia un diagnóstico de Alzheimer. Y miren este cuadro, qué interesante. Acá las curvas ya van apareciendo en la raya de la izquierda, y ya el paciente ya está haciendo Alzheimer, miren. Ya en la primera son los depósitos de amiloide, se va depositando el amiloide 30 años antes de que el enfermo haga demencia. Entonces, esa es una pregunta bien capciosa que se la hago a mis alumnos. ¿Se puede tener Alzheimer sin demencia? Y la respuesta es sí. Ya empieza a aparecer el daño neuronal por tau y ya empieza a atrofiarse el cerebro antes de que el enfermo tenga demencia. Pero lo que no se sabe es en qué momento el enfermo hace demencia, porque se ha descubierto en autopsias. Hay un estudio muy interesante que se llama el estudio de monjas, así lo pueden encontrar en Google, estudio de monjas. Y son unas monjitas que viven encerradas en un convento norteamericano, y han donado su cerebro en vida. Entonces han dicho, el día que nos muramos, utilicen nuestro cerebro y hagan lo que quieran. Entonces había una madre superiora muy inteligente, muy culta, muy activa, y era probablemente la más cognitivamente independiente, y vivió hasta los 99 años. Murió la mujer, y cuando le hicieron estudios tenía depósito de amiloides, tenía daño neuronal, tenía tau, todo, y sin embargo clínicamente nunca manifestó el Alzheimer. Entonces, ella era una mujer con Alzheimer sin demencia. Ese es un estudio que está en Google y lo pueden buscar como estudio de monjas de Alzheimer. Entonces, existe un periodo presintomático. Ahora, se habla de que existe una demencia presenil en personas menores de 60 años y ahí sí hay un fuerte compromiso genético. Se habla de que existe una genética en las proteínas precursoras amiloides y la presenilina 1 y presenilina 2. Es decir, es bastante fuerte el componente genético. Mientras que en el Alzheimer de personas adultas mayores,
no es tan fuerte el componente genético. Hay otros factores de riesgo que los vamos a mencionar más adelante. El DSM-5 tiene como característica importante que no habla de demencia. El DSM-5 no dice demencia, miren qué interesante, sino habla de un trastorno neurocognitivo. Y dice trastorno neurocognitivo mayor, trastorno neurocognitivo menor. Ese es el gran aporte. Y ojo, otro gran aporte del DSM-5 es que ya habla de biomarcadores y habla de, como con diagnóstico y con código, del deterioro cognitivo leve que no existía en el 4. Acá están los criterios para el trastorno neurocognitivo menor, en donde no se comprometen las actividades de la vida diaria. En el trastorno neurocognitivo mayor, disculpen, hay un error, ahí sí se comprometen las actividades de la vida diaria. Y dentro de los nuevos criterios, vuelvo a decir, había en los 90 había estos criterios, miren el tercer renglón, eran el NICS-ADRA, que era lo que marcaba y tenía, ahora ya fueron revisados y desde el 2011 se hablan de los criterios del NIA-AAA. El doctor Dubois, o Dubois en francés, es el francés que es el que lidera el equipo de europeos en lo que es demencia. Y él habla mucho sobre deterioro cognitivo leve y que para hablar de demencia siempre se tiene que hablar de demencia precoz. Acá este cuadro es bien bonito porque compara, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las 7 etapas de Braesberg con el test de el Mini-Mental Test? Ese Mini-Mental Test, a pesar de ser el más antiguo y a pesar de que siguen saliendo cada vez test, no deja de perder su importancia, no deja de perder su vigencia. Otra forma de clasificar la demencia es con el FAST, que es el Functional Assess Staging, que también se basa en 7 etapas como el Braesberg, pero que lo subdivide. Es bastante interesante. Acá está más desarrollado el FAST, en fase 1, fase 2, hasta la fase 7. La fase 1 es el adulto normal y la fase 7 es el adulto con una demencia severa. Otra escala muy buena y que la debemos de tener en cuenta en atención primaria es la Clinical Dementia Rating, que lo clasifica en 6 categorías y ahí lo ven, el Clinical Dementia Rating. A veces vienen las personas y me preguntan, doctor, ¿qué puedo tomar para prevenir el Alzheimer? ¿Qué remedios me recomienda? Y yo siempre le digo, primero, los factores de riesgo. Evitar los factores de riesgo. ¿De qué te vale tener la presión alta? ¿De qué te vale tener el colesterol alto? La diabetes descompensada, no tener actividad, no tener estilo de vida, etcétera. Si no lo compensas, vas a tener Alzheimer porque estás alterando tus factores de riesgo. Algunos pacientes dicen, mi mamá sufrió de Alzheimer, pero también era hipertensa. Sí, era hipertensa y era diabética. Entonces el Alzheimer no solo le apareció por aparecer, sino tenía factores de riesgo. Entonces los factores de riesgo debemos de evitarlos, pero más bien debemos de promover los factores de protección, los factores beneficiosos, que es el deporte, la actividad física, la actividad mental y la actividad social. El ser humano debe ser una persona muy activa y participativa dentro de la sociedad. Bueno, ya hemos hablado dentro de los síntomas cardinales, la memoria, básicamente memoria episódica. Se habla de una demencia subcortical, pero que ahora no la vamos a comentar. Se habla de una memoria semántica, de función ejecutiva y juicio para resolución de problemas, deficiencia de otros dominios, pero toda esta parte es cognitiva y abajo, como verán, dicen los síntomas conductuales y psicológicos. Ya es parte del diagnóstico, antes no, ahora sí. Otros signos, disfunción olfatoria, trastorno del sueño, puede aparecer con convulsiones, algunos signos motores, atrofia cortical superior, déficit de la percepción espacial y todos estos trastornos neurológicos que lo estamos observando. Se estima que el tiempo medio de supervivencia es más o menos 10 años.
desde que a una persona le diagnostican a los 70, más o menos va a vivir bien cuidado, con un buen cuidador, con todos sus datos, hasta unos 10 años en promedio. Entonces, no descuidar la escala, el GDS, el FAST, tenerlo a la mano porque son escalas muy importantes de clasificación. Esto ya lo hemos visto. El curso clínico, vamos a ver que el paciente disminuye cada año 3 puntos del mini-mental. El mini-mental va de 0 al 30 y más o menos del 25 al 30 es normal, menos de 25 ya estamos hablando de un deterioro cognitivo y menos de 20 ya hablamos de demencia. Cada 3 años va bajando, cada año va bajando 3 puntos. ¿Cuántos años vive un enfermo con Alzheimer? Más o menos unos 10 años. Ahí están algunos estudios que lo respaldan. El estudio de Morrison y Su, más o menos han hecho seguimiento y calculan un promedio de 10 años. La evaluación clínica, existen 2 tests, ya les dije, el Mini-Mental no ha perdido su vigencia, y el test de MoCA, que se está usando mucho hoy en día. El test de MoCA tiene otra virtud, que es para diagnóstico de deterioro cognitivo leve, muy bueno para deterioro cognitivo leve, que es una etapa en el que el paciente se olvida de las cosas, pero es totalmente independiente, no deja de ser una persona independiente. Es más, puede salir a la calle a comprar pan, y como se va a olvidar de comprar pan, bueno, la anota, y sin embargo es activo. Dentro de las pruebas psicológicas tenemos que pedir una batería de exámenes para una tomografía, de preferencia una resonancia, un hemograma, un análisis bioquímico. Y bueno, y estos exámenes que todavía no los hacemos de rutina, ¿no? El PET, el tau y el amiloide. Estos biomarcadores que hemos conversado, ya conversó con más amplitud el doctor Aguilera. Estos son los criterios modernos del NIA para probarle demencia. Criterios del NIA para una posible demencia por enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son las intervenciones psicosociales y no farmacológicas? Primero, a nivel individual, actividad física, que el paciente salga a caminar. Después, la terapia de estimulación cognitiva con los psicólogos, y ahí le metemos la musicoterapia, y hay intervenciones psicoeducativas tanto al cuidador como al enfermo. A nivel de la comunidad, se debe de crear organizaciones a nivel comunales para evitar esto, crear clubes, se recomienda el uso de gestión de casos para las personas que viven con demencias. Trabajar con cuidadores. La nutrición es fundamental, tiene que ser una dieta adecuada. No existe la dieta para el Alzheimer, pero existe la dieta sana, con buena proteína, pocas grasas saturadas y evitar el exceso de carbohidratos. Los ejercicios físicos sí están completamente demostrados hasta donde el paciente pueda. Si puede caminar, todo, pero también existen ejercicios aeróbicos de resistencia y de equilibrio, como el Tai Chi, hasta donde pueda hacer el paciente. Dormir adecuadamente, pero dormir de noche, no dormir de día, y prevenir las caídas y el adecuado tratamiento médico. A veces el paciente toma una lista enorme de medicamentos, toma para el colesterol. A partir de los 90 años ya se ha visto que los medicamentos para el colesterol ya no valen la pena dar. Toma una lista enorme, entonces como médicos tenemos que hacer una depuración de fármacos. Y las intervenciones farmacológicas específicas para el Alzheimer, tenemos los anticolinesterasa, que son los clásicos, el donepezilo, galantamina y rabastimina, que ya no son nuevos. Estos medicamentos por lo menos tienen unos 30 años desde que salieron por primera vez, y porque están desde la década del 90 y se siguen dando, pero estos medicamentos no curan ni detienen la enfermedad. Al inicio el enfermo mejora el cuadro clínico, se pone más despierto, más activo, pero cuando ya está en la fase 6 que vimos del GDS, ya no tiene ningún sentido estar dando estos medicamentos. Finalmente, la memantina, que debe darse asociado con cualquiera de los 3 primeros, y cuando el paciente está en la fase moderada o avanzada. Estos son los compuestos
monoclonales y también las vacunas que se está promoviendo, pero no están en venta, no están con pase del FDA, son solamente de investigación, el Solanezumab, el CAT-106, que sería pues la famosa vacuna contra el Alzheimer para evitar los depósitos del beta amiloide, pero todavía no están en venta. Yo en lo particular nunca he recetado estos remedios porque solo están en investigación. Y finalmente concluimos de que la alta tasa de la enfermedad de Alzheimer va a alterar la capacidad, la independencia del paciente. Es un problema de salud pública importante, ya no solamente se debe ver a nivel familiar, personal, sino a nivel de salud pública, y se deben de crear leyes y preparar a la sociedad para el Alzheimer. En mi país salió la ley del Alzheimer porque hubo un colectivo que presionó muchísimo, pero ahí está en el papel. Decían que iban a promover cuidadores, y lógicamente la industria farmacéutica estaba detrás de esa ley porque quería que receten los remedios. Yo me opuse cuando me pidieron mi opinión porque dije que básicamente era cuidados tanto del enfermo como capacitación al cuidador. Se debe de hacer una detección precoz en los estados preclínicos para facilitar la intervención. O sea, mientras más precoz se diagnostique es mejor, no hay que esperar que lo diagnostique cualquier persona, sino cuando están en las fases iniciales. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles y conversar, y espero ser claro y espero después las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Sandoval, por la excelente ponencia que tuvo nuevamente. Yo tuve el gusto de conocerlo en Cartagena de Indias con excelentes charlas que presentó en aquel momento. No me sorprende escucharlo una vez más de esta forma. Bueno, están lloviendo las preguntas que estoy viendo, ¿verdad? Al final de las charlas vamos a ir preguntando una a una. La citicolina puede ayudar a personas a partir de los 40 años con el uso de la citicolina a prevenir el Alzheimer. No, doctor. Ningún medicamento previene el Alzheimer, ninguno. O sea, tomar medicamentos profilácticos para prevenir el Alzheimer, descartado. Ya con medicina basada en evidencia, y Manuel Cochrane y todas las estudios clínicos. Es más, hay estudios que dicen que para el deterioro cognitivo leve tampoco se trata. Recién se trata cuando la persona tiene declarado el diagnóstico de Alzheimer. Perdón, de demencia, no de Alzheimer. O sea, no. Ahora, la citicolina, lamentablemente hay muy poca evidencia, y la poca evidencia que hay más orienta a demencia vascular que a demencia Alzheimer. Porque recordemos que la fisiopatología de la demencia Alzheimer es depósito de placas seniles por sustancia amiloidea o fosforilación de la proteína tau. Mientras que la demencia vascular, la fisiopatología es destrucción e infarto vascular. Entonces son dos fisiopatologías completamente diferentes. Pero para tomarlo a los 40, a los 50 y a cualquier edad no es preventivo. Va a gastar su plata por gusto. Es más, se puede intoxicar el hígado o inflamar otra cosa por gusto. Ya. Ejercicios mentales, como crucigramas. Totalmente. Eso sí, la actividad física. O sea, yo hablé de factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la vida sedentaria, y factores de protección que debemos de promoverlos. Y dentro de los factores de protección, actividad física, social y mental. Y dentro de la fase de la mental están los crucigramas, los pupiletras, los sudokus, pero más importante es tratar de aprender algo nuevo. Aprender computación, aprender poesía, versículos de la Biblia, refranes, parafrases, etcétera. Y ahora existe una herramienta nueva que se llama la gamificación, que son juegos y uno aprende a través de la internet, que en estos momentos se están utilizando mucho a nivel de educación primaria y secundaria, es decir, en las escuelas, en los colegios. Muy poco a nivel universitario y menos en adultos mayores, pero estoy seguro que de acá a unos 2 o 3 años eso va a ser muy común en adultos mayores. Es más, estoy preparando un trabajo de investigación de gamificación en adultos mayores. Otra pregunta, doctor Sandoval. ¿Qué función cumple la memantina? La memantina es un medicamento,
Existen varios neurotransmisores. Un neurotransmisor importante es la acetilcolina, que disminuye. Entonces, al disminuir, tratamos que no disminuya y damos los acetilcolinesterasa. En el caso de la memantina es otro, el neurotransmisor, que va a ir a unos receptores llamados los receptores NMD de aspartato. Entonces va a bloquear el depósito de esos neurotransmisores y va a mantenerlos altos. Esa es la función. Va a actuar a nivel de estos receptores. Otra pregunta, doctor. En la apatía, en el modafinilo en la enfermedad de Alzheimer, ¿tiene alguna experiencia? ¿Perdón? El modafinilo en la apatía por enfermedad de Alzheimer. No. He escuchado casos anecdóticos de otros, de propagandistas médicos más que nada, pero no, ni experiencia personal ni de lecturas oficiales. Inclusive lo están usando para estudiantes que quieren amanecerse, más en jóvenes, el modafinilo, pero en adultos mayores y menos en Alzheimer, cero experiencia. Y no hay publicaciones, pero sí hay publicaciones en jóvenes que quieren tener un rendimiento físico, mental mayor, ¿no? Pero no, en adultos mayores no. Ya. Bueno. Última pregunta, doctor. ¿En qué porcentaje hombre y en qué relación la mujer sufren Alzheimer? Ahí sí, y lamentablemente para nuestras queridas amigas del sexo femenino es más prevalente en mujeres que en varones. Se habla de un 3-1 o de un 2-1. Tampoco es una cosa muy grande, pero en promedio es 2,5 contra 1 de hombres. Ahora, definitivamente, y eso en todas las realidades, la mujer vive más. La esperanza de vida, por decir, en hombres es 78 y la mujer 82, 84 años. Entonces la mujer vive más. Pero no se sabe exactamente por qué en las mujeres es más prevalente el Alzheimer. Mientras que la demencia vascular es más en hombres, porque es enfermedad asociada a problemas cardiovasculares. Pero el Alzheimer es el 60% de todas las demencias, o sea, por lo tanto hay más mujeres con demencia que hombres. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctora Aguilera. Muchísimas gracias, doctor Sandoval. Muchísimas gracias, doctora Ana Reyes.